buenas tardes. En este momento nos encontramos con Raúl Gagliardi. Raúl es argentino, hace ya un tiempo que vive en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Es cientista de la educación y ha tenido y tiene actualmente una relación muy estrecha con la Universidad Nacional de Rosario. Él ha sido investigador, director del LICE, y por sobre todo nos interesa en el marco de la propuesta que está llevando la Facultad de Psicología en el programa Voces y Comunidades, poder enlazar diferentes perspectivas de quienes han transitado y transitan el campo de lo social, para poder de alguna manera nutrirnos de diferentes perspectivas que habiliten a poder pensar lo inédito de este momento en el marco de lo que se ha desencadenado a partir del COVID-19. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Raúl? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, y muchas gracias. Bueno, Raúl, bueno, la idea, como ya hemos anticipado, tiene que ver con nutrirnos y acompañarnos de diferentes perspectivas. Vos tenés una formación muy importante, sos doctor en Ciencias de la Educación, tenés un recorrido hecho en Argentina y en el exterior, que nos interesa especialmente, en particular también toda tu producción en el universo de la ecología también, sin perder de vista que la convocatoria la está llevando adelante el equipo de gobierno de la Facultad de Psicología. Bueno, nos interesaba poder contactarnos con vos para que nos cuentes cómo estás leyendo los acontecimientos desde la particularidad del espacio de formación que vos has transitado y del cual producís también. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero agradecer a la Universidad Nacional del Rosario y a la Facultad de Psicología, con la cual tuve un gran contacto cuando era director del IRICE, y a los amigos que están en el gobierno, Facundo y vos. Una de las ideas que me gustaría decir es la importancia de las ciencias sociales y de la psicología en particular, y de las otras ciencias sociales, en la lucha contra el coronavirus. Digo esto porque se prioriza mucho a los científicos en ciencias biomédicas, y me parece muy importante. Yo soy biólogo de origen también, pero creo que hay todo un enorme campo que tiene que desarrollarse, que probablemente se está desarrollando en la Argentina, en la cual los científicos sociales, los psicólogos, antropólogos, sociólogos, etcétera, pueden trabajar muy bien. Y para eso también me parece muy importante el que se establezcan conexiones, grupos de trabajo, equipos multidisciplinarios entre las ciencias sociales y las otras ciencias, y en particular las ciencias biomédicas. Yo también creo, y en general eso es una idea fundamental para mí, pero me parece muy importante en este momento, que hay que hacer investigaciones. Y en el caso de la psicología y de las otras ciencias sociales, las investigaciones pueden realizarse en particular sobre lo que piensa y cómo actúa y cómo conoce, etcétera, la población. Porque lo que nos muestra la pandemia de coronavirus, y eso también ha sucedido en otras epidemias, como la del SIDA o como la del ébola, en África en particular, es la gran importancia de la actividad personal.
la gran responsabilidad personal. Y yo creo que en la Argentina hay un ejemplo lamentable de una persona que viajó desde un país, no sé si era España o Estados Unidos, no hizo la cuarentena correspondiente por haber venido de un país donde había una epidemia. Fue una fiesta de cumpleaños y ahí se infectaron 20 personas, de las cuales una de ellas, que era el abuelo, se murió. Es decir, que una persona, por un comportamiento equivocado al no seguir las reglas de cuarentena o de confinamiento, infectó a otros 20. Y esos otros 20 no se sabe si infectaron a otras personas. Lo que muestra la experiencia en otras epidemias es que a partir de un solo caso se puede desarrollar toda la epidemia. En la epidemia de ébola en África del Oeste fue un niño que se infectó con un murciélago, luego se infectó la abuela, luego se infectó un tío, la abuela viajó a un país cercano, a Liberia, el tío viajó a la capital, a Conakry, y a partir de eso una epidemia en la cual hubo 14.000 muertos. Entonces, la responsabilidad personal es muy grande, y todo lo que haga para lograr que la gente se convenza de las medidas de prevención y las tome en cuenta, me parece fundamental. Y eso es un campo que creo que los científicos sociales en general tenemos que trabajar. Otro elemento que me parece muy significativo de la pandemia es que ha tenido un impacto múltiple en la economía, en el empleo, en la pobreza de mucha gente que no está pudiendo trabajar o ejercer sus actividades económicas informales, y naturalmente en la salud pública. Y ahí, en esa complejidad entre todos esos fenómenos provocados por un fenómeno original, que es la infección con el virus, también se ve la importancia de un trabajo en equipo, de un trabajo multidisciplinario. Uno de los problemas que aparecen en las epidemias, y es lamentable también que aparece en la Argentina, es la sobrecarga de los trabajadores de la salud, que en muchos casos no tienen los elementos de prevención correspondientes, que no tienen los medios correspondientes, que trabajan muchas horas, que a veces se enferman, que están sometidos al riesgo de la enfermedad y de la muerte, y que además son estigmatizados por energúmenos que a veces los echan de las casas o los atacan, diciéndoles que van a contagiar a los demás. Es decir, que un trabajador de la salud en general no solamente está arriesgando su salud y su vida, sino que además está recibiendo una agresión, y también estudiar esos mecanismos y tratar de comprender el por qué alguien actúa de esa forma, me parece que es muy importante. Eso tal vez es un estudio a más largo plazo, pero me parece un tema muy importante. El otro impacto que tuvo la epidemia y que está teniendo es en la educación. Evidentemente los chicos o los alumnos están en sus casas y tienen que de alguna manera tratar de compensar, o las escuelas están haciendo en muchos casos clases por internet, cuando los alumnos tienen acceso a internet. Y es evidente que ese problema en la educación va a retardar los estudios y puede ser un problema a largo plazo también importante. Otro tema que está ligado a la pandemia y está ligado a la responsabilidad personal es la importancia de la educación para la salud. Si un sistema de salud pública está bien desarrollado, también tiene que estar muy bien educada la población para prevenir las enfermedades, para comprenderlas, para poder comunicarse con los médicos. Y ahí hay un tema especial que también es de las ciencias sociales y de la psicología, que es la educación del paciente, para que pueda comprender lo que el médico o el trabajador de la salud le dice, y para que siga el tratamiento correctamente.
Raúl, Uno de los problemas que aparecen en la Argentina, lamentablemente, y en muchos otros países, es que la prevención del contagio no se puede realizar o es mucho más difícil en condiciones de hacinamiento. Y entonces hay todo un sector de la población que está viviendo en villas miserias o en condiciones de hacinamiento, y ahí la prevención es mucho más difícil. Yo cuando escuché que había casos en Villa 31, creo que aparecieron, y en otras villas, me empecé a preocupar porque allí contenerlo va a ser más difícil. A nivel mundial, además de Europa, que ha sufrido mucho, hay países que tienen miles de muertos, yo estoy muy preocupado por África. Las condiciones de salud en África son malas en general, las condiciones de hábitat son muy malas y la epidemia puede golpear mucho. La Organización Mundial de la Salud habla de 300.000 muertos posibles, pero tal vez pueda ser más. No sé si eso te da una idea de... sí, sí, vos recorres diferentes ámbitos y la guía que tomás tiene un carácter más bien descriptivo y es valioso, ¿sí? Sí, exactamente, sí. Quisiera volver sobre algo que señalabas respecto de cierta condición que se está sucediendo, y esto no parece quedar limitado a una región en particular, sino que en el marco de las condiciones inéditas, esto quiere decir que el registro de la sorpresa es un registro a escala mundial, ¿no? Sí, Es decir, sí, bajo estas condiciones difícilmente pudiera ser posible prevenirse, ¿no? sí, Y podemos advertir que hay estados que estarían más pertrechados que otros a la hora de poder soportar, alojar y con los cuales poder trabajar situaciones de crisis, particularmente en el orden de la salud. Vos señalás algo en particular que sí, refiere a la resignificación del modo del lazo, ¿sí? Del lazo social. Y sí, marcás allí la necesidad de un posicionamiento de las llamadas ciencias sociales que necesita, ¿no? Es necesario que pudieran hacer su aporte, en particular respecto de cómo pensar el lazo social, allí en donde el orden más presente que se constituye en esta actualidad es el orden del contagio, ¿no? sí, 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 exactamente, sí. Es decir, eh, la responsabilidad individual tiene que estar basada en tener una información correcta, es decir, que transmitir la información al conjunto de la población sobre la prevención requiere el conocimiento de las ideas que tiene la población, de los conceptos, etc. Pero además hay un problema que es muy difícil, que es un problema grande en la educación, que es transformar un conocimiento en una actitud y la actitud en un comportamiento. Es decir, sirve de poco que alguien conozca todas las medidas de prevención si no las toma, si no las lleva a cabo. En ese sentido, me parece que es un tema que sirve para muchísimas cosas, no solamente para la salud. Vos mencionaste el hecho de que hay países que están más o menos pertrechados para una epidemia y la dificultad de prevención. Lamentablemente, en muchos países en los cuales uno podría haber pensado que había un medio de prevención, que había buen sistema de salud, no ha sucedido, y tampoco ha sucedido en la Argentina, lamentablemente, porque ciertas políticas de gobierno, las políticas neoliberales, redujeron el presupuesto de salud y por lo tanto el sistema de salud, cuando aparece la epidemia, no tiene la misma capacidad de respuesta que si hubiera tenido un sistema mucho más desarrollado. Ese es un tema muy importante porque en el futuro las decisiones políticas hay que pensarlas también en
¿Qué ocurre cuando aparece un fenómeno de este tipo, que puede ocurrir y que ya ocurrió en el pasado, y para el cual los sistemas de salud no están preparados, no hay los medios suficientes? Pero eso sucedió en muchos países de Europa, justamente porque redujeron el presupuesto de la salud, echaron a la gente, etc. De modo que ese es un tema que también me parece muy importante, cómo desarrollar el conocimiento y la capacidad de la población para comprender que es su defensa tener sistemas de salud muy bien desarrollados. Y lo mismo pasa con otros sistemas que también han sido golpeados, que han sido reducidos en su presupuesto, que es la educación y la ciencia en general. En la Argentina la ciencia fue reducida a 38% y la educación creo que 20%. Si no tenemos a la gente educada, si no tenemos un buen sistema de salud desarrollado y si no tenemos buenos científicos que puedan trabajar bien, el impacto va a ser mucho más grande. Vos señalás de un modo central algo que en este momento es motivo de discusiones muy actuales, que son los papeles de los estados, digamos, los estados fuertes, ¿no? De alguna manera con las riendas de la situación en sus manos, pudiendo destinar partidas y recursos, o estados debilitados, como son los que han dejado las políticas neoliberales, y que de cierto modo empobrecen no solamente el universo de la salud, del universo de la ciencia. Bueno, sabemos lo que ha sucedido con el CONICET en los últimos años. Sí, exactamente. La referencia que vos haces tiene gran pertinencia respecto a la pregunta por estados fuertes o estados ciertamente cooptados por la lógica de los mercados. Sí, yo haría una pequeña reflexión sobre... No me gusta la palabra estados fuertes porque puede significar estados dictatoriales. Si yo quería es estados responsables que tengan la capacidad de acción cuando es necesario, pero que vivan en democracia, porque alguien puede decir, bueno, un estado fuerte puede ser, por lo menos en Europa, un estado con una persona que dirige muy férreamente. Lo que yo creo es que en las crisis sí hay que tomar medidas y decisiones y hay una obligación de la población en cuanto a solidaridad y en cuanto a no provocar problemas a los demás, de seguirlas. Es decir, el derecho individual es fundamental, pero no existe el derecho a contaminar a los demás, porque si no, entonces es un caos. Ahora, aparte del término fuerte, sí estoy totalmente de acuerdo con vos, que la destrucción de los estados, o del poder de los estados, ha llevado a grandes crisis, a grandes problemas. Y si vos ves que la discusión ahora es entre la economía y la salud, que en realidad los que plantean defender la economía están defendiendo la ganancia, y no solamente la economía global es defender que toda la población tenga acceso a los bienes de consumo, pueda vivir bien y pueda superar la crisis, no que una multinacional tenga fortunas y eche a los empleados. Pero esa discusión es muy evidente, es una discusión que está ocurriendo y de la cual depende muchísimas cosas. En Estados Unidos hay 26 millones, por lo menos 26 millones de desempleados. Si el Estado o las provincias o las municipalidades o alguien no ayuda a esa gente, va a ser un problema económico muy grande. Y además eso va a repercutir en la economía porque esa gente deja de consumir y deja de comprar. En la Argentina hay una cifra que a mí me parece muy, muy grave, que es que al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, creo que el Estado empezó a dar de comer y asistir con la tarjeta alimentaria, etcétera, a 2 o 3 millones de personas. En este momento creo que está asistiendo a 11 millones de personas. Es decir, que si el Estado no estuviera usando los pocos recursos que tiene para asistir a esa gente, habría una hambruna, porque no hay recursos, porque toda la economía informal, por ejemplo,
se ha reducido mucho. Entonces, sí, que el Estado tenga los medios para poder ayudar a la gente, para poder construir sociedades en las cuales no sea necesario que el Estado dé de comer, sino que cada uno tenga acceso a los bienes. No sé si eso es. Sí, Pero estoy de sí, acuerdo contigo en general, digamos. El Estado débil es un Estado que promueve la pobreza, digamos. sí, sí, yo con los fuertes me refería a que No, no, te entiendo. Sí. tuviera la potencia necesaria para poder mover intereses, digamos, hacer política, No, sí, tocar intereses, y esos intereses reaccionan, digamos, tienen que sí, ver con los efectos que se produce al momento en donde ciertos amparos que han funcionado durante mucho tiempo se ven sometidos a cierta revisión, a cierto modo de poder pensar la actualidad, y para eso es necesario tener temple, no solamente convicción política y sí, no. llevar adelante algunos movimientos, sino en todo caso que esos movimientos se vieran respaldados por una fuerza que permitirá que pudieran ser traducidos en actos, pues si no tendría solo un carácter declamativo, ¿verdad? Exactamente, sí. A eso, Eso es el... a eso me refería, pero No, 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 estoy totalmente de acuerdo. no Y estamos creo nada que lejos de lo no, que no, estamos estamos pensando. en la misma, no, Sí, estamos en la misma línea de pensamiento. Digamos, un ejemplo, si uno piensa en un Estado en el cual fue golpeado, destruido en parte el sistema de salud y en general el sistema del Estado, es Ecuador, donde el Estado no tuvo la capacidad ni siquiera para sacar los cadáveres de las calles o de las casas. Es decir, es una situación dantesca. Era un país que estaba en un proceso de desarrollo que era muy interesante con Correa. Cambia el gobierno, con la misma, la gente eligió a Lenín Moreno con la misma política de Correa, hubo un cambio de políticas y de pronto la gente no sabe qué hacer con sus muertos. Me parece que es como el ejemplo del horror, digamos, sí, sí, sí. ver a lo que se ve por televisión. Y eso me parece que es un ejemplo extremo pero claro de lo que vos decís, un Estado que no toma las medidas, porque no es solamente los recursos del Estado, que es fundamental, sino es la capacidad de utilizarlos correctamente y tener la decisión política de utilizarlos, porque si no pueden tener una enorme cantidad de dinero y no usarlos, como pasa con algunos países muy desarrollados. Pero eso es un tema fundamental, porque que no solamente en las epidemias, hay algo que a mí me golpea mucho, es que en la Argentina haya gente que tenga hambre. Realmente. Me parece un país que produce alimentos para 300 o 400 millones de habitantes, no es capaz de alimentar a su población porque hay una concentración de riquezas y de recursos enorme, y que cuando el país, la población necesita utilizar alguno de esos recursos, empieza una campaña enorme para no pagar impuestos. Cada vez que uno compra algo, yo no sé cuánto es el IVA en la Argentina ahora, pero antes era 25%, 26%, 21%, no sé. Pero cada vez que una persona compra algo, está pagando ese impuesto. Si una persona Al tiene un IVA. salario... ¿Cómo? El IVA. Te referís al IVA. IVA, sí, exactamente. El IVA, los que tienen fortunas multimillonarias en dólares no quieren pagar un impuesto del 1%. Cuando alguien va a comprar algo, está pagando el IVA, que no sé cuánto es, pero es del orden de, creo que del 20%. Entonces hay un impuesto generalizado del 20%, y aquellos que tienen fortunas inmensas no pagan el 1% o el 2% y hacen campañas políticas que también tienen efecto en la epidemia. Tu perspectiva de cuál sería el lugar de las instituciones educativas en este momento. Y por otro lado, aquello que hace a el lugar de donde provenimos nosotros, no solamente vos y yo, ¿Sí? que es el lugar de la universidad pública, ¿no?
los ámbitos públicos, accesibles, gratuitos, laicos, como son las marcas que distinguen a nuestra Universidad Argentina. Esos dos registros, si vos pudieras, bueno, detenerte en cada uno de ellos. Sí, me parece muy importante lo que decís. Creo que la educación en general tiene un rol muy importante, y en particular la educación pública. Yo creo que, como vos decís, hemos pasado nuestra infancia, en nuestra juventud y parte de la vida adulta en sistemas de educación pública, por lo menos yo, en la escuela primaria pública, escuela secundaria pública, Universidad de Buenos Aires pública. Trabajé en una universidad pública también en Ginebra, y en Italia, en la Universidad Pública de Italia, de Pavía. Es decir, que es importante reconocer eso, porque de nuevo, la educación pública tiene un elemento fundamental, que es la educación que puede eliminar las grandes diferencias conceptuales, religiosas, políticas y sociales. La vieja idea de la escuela con guardapolvo, el guardapolvo era para unificar a los alumnos, para que no hubiera diferencias entre la forma de vestirse. No sé si ahora se utilizan guardapolvos, creo que no, no sé, pero era una forma de evitar. Los niños que no tienen educación pública, en general, si son pobres, no tienen educación, no tienen alfabetización, o la tienen en menos grado. Es decir, es el elemento que hace que una sociedad pueda desarrollarse y que cada persona pueda aprender y tenga acceso a una cosa fundamental y un derecho fundamental, que es el derecho al conocimiento y el derecho a la información. De modo que sí, que defender la educación pública es fundamental. En ese sentido, hay un rol, como vos me preguntabas, de la educación, además de educar, es decir, además de transmitir conocimientos, de desarrollar capacidades, de desarrollar actitudes, y creo que la actitud de solidaridad es fundamental, y eso también se aprende en la escuela. Además de eso, la educación pública es un lugar donde, sobre todo la educación primaria y secundaria tal vez, donde para muchos niños es el único contacto que tienen con el Estado. Y al decir el Estado, estoy diciendo con la salud pública también, porque es en la escuela donde, además de aprender, pueden recibir cierto tipo de observación médica. Cuando yo era alumno en la escuela primaria, una vez por año, cada tanto, venía alguien y nos vacunaba. No se discutía y todos éramos vacunados, digamos, nadie se oponía. Ahora creo que no se vacunan en las escuelas, lo cual significa que hay niños que quedan sin vacunar, lo cual significa que hay epidemias, aparecieron los casos de sarampión, etc. Es decir, la educación pública juega un rol también de salud pública. Pero además hay un elemento que es muy importante, que está en todos los niveles educativos, que es formar a la población para que sea capaz de comprender la información y diferenciar la información falsa de la información que puede ser verdadera. Estamos en epidemia en un mundo de falsas noticias, teorías conspirativas, cosas delirantes, aparecen por los diarios y por la televisión y por las redes las cosas más absurdas, desde masticar ajo para curarse del coronavirus hasta que las teorías conspirativas que el gobierno está usando el coronavirus para imponer no sé qué tipo de dictadura y va a sacar a los presos de las cárceles para hacer bandas organizadas que maltraten a los jueces y que dominen el país. Acá, esta mañana salió ese audio de una persona, de una senadora. Es decir, en toda esa manipulación que existe de la información, ser capaz de discriminar aquello que es falso y aquello que es útil, que es verdadero, es importantísimo. Porque si no, la gente se enferma y se muere también. Yo tengo un ejemplo del ébola.
se difundió una creencia de que el agua salada curaba el ébola, o prevenía el ébola. Y mucha gente en Guinea-Conakry se dedicó a tomar agua salada, y algunos murieron por haber tomado agua salada. Es decir, fue una falsa información, la incapacidad de discriminar lo verdadero de lo falso, lleva a la gente a hacer cosas absolutamente delirantes. De modo que la educación pública, en este caso en la crisis, pero siempre además, tiene una gran importancia. Raúl, para cerrar, ¿tuviera, ¿te hubiera quedado en el tintero algo que resultara valioso como perspectiva para este momento? Sí, sí, me parece algo importante. Yo siempre trato de dar trabajo, de hacer que los demás trabajen. Yo creo muy importante que se organicen, si no se están organizando, investigaciones sobre las ideas y los conocimientos y las perspectivas de la población con respecto a la epidemia y con respecto en general a la salud. Y eso me parece que es muy importante, y que eso se aplique también luego en las campañas de prevención y en la educación en general. Es decir, yo lo que haría es un llamado a todos los que están en el campo, sea de la educación, sea de la psicología, sea de las otras ciencias, de investigar, y naturalmente que si de alguna manera puedo colaborar con eso, lo voy a hacer con mucha voluntad. Pero yo creo que eso es muy, muy importante. Necesitamos conocer qué es lo que está pasando, para decirlo en muchos términos. El gobierno también, pero todos necesitamos saber qué pasa. Esa es una dimensión sobre la que vos pones mucho énfasis, me parece que es muy apropiada en este Gracias. caso. Necesitamos conocer, porque el registro del conocer, de alguna manera, desbarata el impulso primero, que es el de utilizar recetas, protocolos o experiencias ya transitadas, cuando en realidad no es que no sirvan, muy por el contrario, pero el contexto y la marca fuerte que se presenta en este momento es lo de lo inédito. Por lo tanto, sin perder de vista el capital acumulado por experiencias ya vividas, la dimensión del conocer, ¿sí? Me parece que es un punto de partida necesario, ético, que resulta, diría, muy valioso poder agendar en este momento. Sí, 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 absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Además, una situación inédita necesita también reflexión, decisiones correctas y también a veces soluciones alternativas, soluciones inéditas que también pueden estar en la población. Y como un ejemplo de la creatividad popular, yo no sé quién lo pensó, pero alguien lo pensó. Si hace falta protegerse para tocar las superficies y no se tienen guantes, se pueden usar bolsitas de plástico. A mí no se me había ocurrido eso, pero a alguien se le ocurrió, no sé cómo yo. Bueno, señor, si yo no quiero contaminarme las manos, además de lavármelas y usar los gel desinfectantes, bueno, no tengo guantes, puedo poner una bolsita de plástico y tocar con eso y después tirarla adecuadamente. Ese tipo de cosas hay muchas, 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 están en la población, y la distancia entre el conocimiento científico y el conocimiento elitista, y eso hace que no se pongan en contacto. Hay muchísimos ejemplos. Yo creo mucho en la creatividad de la población, pero creo también, y ese es otro elemento de la educación, que eso tendría que ser valorado, inclusive analizado científicamente si hace falta para ver si la veracidad, y distribuido y diseminado. Es decir, no solamente hay que enseñar cosas teóricas o cosas abstractas, hay que enseñar que si uno quiere luchar contra un virus o evitar la contaminación, hay que usar lo que se tiene a mano, que puede ser una bolsita de plástico. Tal vez algún día alguien llame esto la pedagogía de la bolsita de plástico, no acaba de ocurrir.
Bueno, Raúl, muy amable. Vemos que, si bien vivís en Ginebra hace tiempo, tenés una atención puesta sobre nuestra región de modo continuo, cotidiano. Sí, sí, sí. Has hecho algunas reflexiones y- y- y referencias que así lo indican. Eh, Sí, Te queremos dar las gracias. eh, sí. y bueno, las gracias no solamente por tu tiempo, sino además por poder situar algunos puntos de mira que ayuden que ayuden, que contribuyan, que aporten a esto que está en relación a este programa, que se llama Voces y Comunidades, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo, y de nuevo a las autoridades de la Facultad de Psicología de Rosario, y me parece que lo que están haciendo es muy interesante y muy importante y muy valioso. Y sí, como decías antes, sigo, algunos dirían lamentablemente porque la situación a veces no es tan grata, sigo conectado con la Argentina y tal vez veo más televisión de la Argentina que de la europea. Pero bueno, eso es un defecto que uno no termina de eliminar. Muchas gracias, Ramón. Bueno, un gran abrazo, Raúl. Un gran abrazo, Nicolás. Hasta Hasta luego. pronto y espero que sigamos comunicándonos. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, gracias.